Muy buen día para todos, yo soy el profe José y vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Bueno, el día de hoy vamos a seguir con el análisis de la versión de la teoría de cuerdas que tenemos aquí en la comunidad científica Newtonstate. Bueno, como sabemos, eh, la teoría de la relatividad tiene que, o se encuentra, mejor dicho, dentro de la teoría de cuerdas. Para el caso en cuestión, vamos a analizar la fórmula más importante de esta teoría de la relatividad, que es la energía igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Sin embargo, para esta clase vamos a centrarnos en esta partecita, en la constante c, es la velocidad de la luz, reiteramos. Sin embargo, vamos a verificar en unos momentos cómo se puede obtener cualquier velocidad a partir de la siguiente expresión que vamos a mirar a continuación. Bueno, tenemos nuevamente aquí la fórmula para la velocidad según esta teoría, la nueva versión de la teoría de cuerdas. Entonces, vamos a mirar cómo por medio de estos cálculos se puede hallar cualquier velocidad en este entorno, ¿verdad? Entonces, esta es la fórmula general para dicha magnitud, la velocidad. Entonces tenemos la forma exponencial 2 a la n más 2 por 2 a la n más 1 por 2 a la n menos 5. Todo esto sumado 2 a la n más 2 por 2 a la n más 1 por 2 a la n menos 9, más 2 a la n más 2 por 2 a la n más 1 por 2 a la n menos 10, más 2 a la n más 2 por 2 a la n, más 2 a la n más 2 por 2 a la n menos 2, más 2 a la n más 2 por 2 a la n menos 3. Seguimos con 2 a la n más 2 por 2 a la n menos 4, más 2 a la n más 2 por 2 a la n menos 5, más 2 a la n más 2 por 2 a la n menos 8, más 2 a la n más 2 por 2 a la n menos 9, más 2 a la n más 2 por 2 a la n menos 10, más 2 elevado a n más 1, más 2 elevado a n menos 4, más 2 a la n menos 7, más 2 elevado a n menos 9. Recordemos que esta sería la fórmula general para la magnitud conocida como la velocidad en esta versión de la teoría de cuerdas. Vamos a recordar un poquito algunos conceptos que vimos en clases anteriores y por ende vamos a iniciar de pronto con el concepto más sencillo, ¿verdad? Entonces vamos a indicar que la velocidad en esencia es la primera y más sencilla forma de percepción del movimiento.
Miramos entonces, miramos entonces, el movimiento con respecto a la velocidad se define como el espacio sobre el periodo, entendiéndose de periodo como instantes de tiempo plenamente indefinido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en torno a esto vamos a indicar que, siendo un poco más puntuales, la velocidad es la distancia sobre intervalos de tiempo, intervalos de distancia entre intervalos de tiempo, es decir, porciones de distancia, ¿sí?, entre porciones de tiempo, que eso nos va a dar la determinación de la velocidad. Eso significa esta delta, intervalo. Y ahora más específicamente vamos a indicamos que la velocidad se refiere a la longitud sobre el tiempo, específicamente en la segunda dimensión. Y la longitud, en uno de los anteriores videos vimos el concepto de longitud, entonces no me voy a detener un poco a volver a decir esto. Bueno, ahora vamos a determinar ya más puntualmente que, por lo menos en el Sistema Internacional de Unidades, la longitud medida en metros y el tiempo en segundos nos va a determinar entonces la velocidad y la forma que nosotros tenemos aquí para medir estas magnitudes. Anteriormente dije que el tiempo en segunda dimensión, porque recordemos que la velocidad se encuentra plasmada, digámoslo así, o debemos analizarla en un plano cartesiano de longitud contra tiempo para poder realizar este cálculo, ¿sí? Por eso deducimos que la longitud está en primera dimensión o en una sola dimensión, y ya el tiempo estaría transcurriendo en dos dimensiones, logrando así calcular la velocidad. Bueno, vamos a un segundo análisis, un segundo concepto, y es que a partir de la descripción de la velocidad de la luz en el vacío, hallada en los componentes de esta teoría, se puede resumir y hallar cualquier, mucha atención con esto, hallar cualquier velocidad de la siguiente manera o de la siguiente forma. Entonces todo ese cálculo que vimos anteriormente en el video se puede resumir de la siguiente manera. Se encuentran un grupo de 3 cajas por 3 elementos, más un grupo de 8 cajas por 2 elementos, más un grupo de 4 cajas por un elemento. Así es la notación, digámoslo así, simplificada de esa ecuación que encontramos aquí arriba, que la analizaremos o la estamos analizando actualmente. Bien, ahora vamos a recordar un concepto que se introdujo aquí en esta comunidad científica, el cual se le conoce o lo conocemos como la presión geométrica. Para poder dar detalle a la cuestión de que
a medida que las dimensiones aumentan, el tamaño de las figuras geométricas disminuye, ¿sí? Entonces vamos a interpretar a esta línea que vemos acá, que está en una sola dimensión, en primera dimensión, precisamente como eso, como una línea en primera dimensión. Ahora, según la presión geométrica, o la geometría de la presión, vamos a coger esa porción, o ese pedacito de espacio, de longitud, y lo vamos a dividir en 4 para formar una figura en 2 dimensiones, el cuadrado, que tenga una proporción definida, ¿no? Es decir, que lo dividimos en 4 para que tenga esta proporción. Ahora, para convertirla en una figura tridimensional, como la tenemos acá, un cubito, ese pedacito de espacio, ese pedacito de longitud, tenemos que dividirlo en 12 partes. ¿Por qué en 12 partes? Porque así nos lo confirma la ecuación que dijimos en el video anterior, que es 2 a la n-1 por n igual a. Entonces tenemos que a partir de ese trocito de longitud que nos dan, dividirlo en 12 partecitas iguales para formar un cubo, que es la figura en tercera dimensión. Como vemos, va disminuyendo, a medida que van aumentando las dimensiones, va disminuyendo el tamaño de la figura geométrica. Ahora vamos a mirar acá lo que vimos en una clase anterior, que se le conoce como el tesseracto, que sería, digámoslo así, como el cubo en cuarta dimensión, el cual tiene 32 aristas según pues, los cálculos de la geometría. Entonces, pues el cubo, ya reiteramos, en esencia no sería así, sino sería, digamos así, como una sombra, o como la sombra que reflejaría aquí en nuestra tercera dimensión. Entonces, reiteradamente ya miramos que, o hemos observado que, como esta es la fórmula general, vimos en cierta ocasión, o en la clase anterior mejor dicho, que a n le podemos dar el valor de la dimensión que nosotros queramos. En este caso, nosotros manejamos desde la dimensión 1 hasta la dimensión 12. Y en ocasiones, pero ya para cálculos plenamente de la velocidad, manejamos a n como 0, n igual a 0, hasta n igual a menos 12 también, para reiteradamente hacer algunos cálculos que ya en previos videos vamos a mirar el funcionamiento de esta ecuación. Pues bueno amigos, no siendo más por el día de hoy, por la clase del día de hoy, muchas gracias.